Hola jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las variables cuantitativas y cualitativas. Vamos a tocar algunos ejemplos, algunos tics y algunas características de cada una de las dos variables. Entonces vamos a empezar a observar, a ver la característica de cada una de ellas. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a iniciar con una variable cuantitativa. Entonces recordemos que una variable cuantitativa es aquella que está formada por números, por una serie de números, porcentajes o recuentos. Entonces, por ejemplo, alguna puntuación, alguna escala de valoración. Por ejemplo, en el colegio, nuestro sistema de calificación es de 0 a 50. Eso es una variable cuantitativa, de acuerdo a que cada una de las notas básicas como tal, pues va a tener una variable. Entonces recordemos que las variables pues están conformadas por una serie de promedios, y esa serie de promedios va a arrojar unas características. Entonces es ahí cuando se va a empezar a generar una cantidad de variables, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos de un sistema de calificación, es el que nos da un promedio bajo, básico, alto o superior. ¿Listos? Pero existen diferentes tipos de variables. Entonces puede ser, la calificación puede variar. En escuelas la calificación puede ser de 1 a 10, de 1 a 100, y ahí van a haber determinados cambios. Cuando nosotros hablamos del número de nuestros familiares, de la cantidad de personas que existen de pronto en cada una de nuestras familias, pues la variable es cuantitativa. Cuando nosotros hablamos también de el número de árboles en un bosque, ¿sí? Puede haber 1000, puede haber 5000, puede haber 1.000.000 de árboles. Entonces eso quiere decir que la variable es cuantitativa. Cuando nosotros vamos a contar diversa cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer un balance de alguna cuenta bancaria, ¿sí? Los cálculos serían cuantitativos como tal. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una variable cuantitativa, es un término matemático que se basa principalmente en una cantidad numérica. Es decir, que antes de que cualquier otro tipo de argumento, al momento de realizar alguna investigación, esta variable pues es utilizada principalmente en el momento de realizar algunas datos exactos, evaluaciones en la estadística, en la investigación, en el desarrollo de diversos proyectos metodológicos. Entonces es alguno de los usos que se le da a estas variables. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, cuando ponemos algún ejemplo de investigar cómo influye el peso, entonces en una cantidad de sustancias o elementos, entonces es ahí cuando también se va a generar algunas características. Pero si por ejemplo vamos a mirar una variable independiente, como por ejemplo la cantidad de dinero que se tiene ahorrado, ¿sí? Entonces ya sería una variable dependiente cuantitativa como tal. Caso contrario, que por ejemplo las variables que describen algo o que indican una cualidad, entonces ahí son cualitativas. Cuando nos indican alguna cualidad, nos referimos al mismo nombre, que son cualidades, ¿sí? Como por ejemplo el color del pelo, la cultura, la nacionalidad, ¿sí? De determinadas personas. Entonces recordemos, cuando nos hablan de alguna cualidad, nos vamos a referir inmediatamente a variables cualitativas, a gran diferencia de las variables cualitativas. Pues una variable cuantitativa como tal es que no expresa ningún tipo de atributo a un producto, ¿sí? Sino que en cambio se va a enfocar solamente en el valor numérico que se le esté estudiando, como la utilización de algunas variables cuantitativas en el álgebra,
¿sí? Entonces en esta variable pues influye todo el valor numérico como conteos, porcentajes, números, como por lo general la regla pues para definir una variable es cuantitativa o no. Entonces si se puede o se trata de añadir un número adicional a un valor, es posible que esos números o a ese valor es una variable cuantitativa como tal, lo cual indica que no es posible cuando nos indican que es complicado, es imposible añadirlos o no es viable. Entonces es cuando se genera una cualidad cualitativa como tal. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunas características de las variables cualitativas. Cuando no hablamos de variables cualitativas, recordemos que son, nos refiere directamente a la cualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el miedo, el hambre, la belleza, la ignorancia, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de variables cuantitativas, entonces hacemos referencia al peso, a la temperatura, a la velocidad, a la densidad. Entonces, por ejemplo, si decimos que un leopardo recorre 60 kilómetros por hora aproximadamente, un ejemplo, ¿sí? Entonces ahí estamos mostrando una variable, ¿sí? Que es la velocidad del leopardo como tal. Entonces ahí estamos generando una variable cuantitativa. Cuando nosotros estamos hablando del peso de algún producto que nosotros vamos a adquirir como tal, a consumir. Por ejemplo, si vamos a comprar 5 kilos de arroz, entonces el peso como tal, ¿sí? Es el que nos está indicando la cantidad exacta, ¿sí? De el producto que nosotros vamos a tomar. La temperatura, si nosotros vamos a manejar la temperatura ambiente de algún lugar, pues sabemos que de pronto podemos estar a 18 grados centígrados, 25 grados centígrados, ¿sí? Hay una temperatura exacta del lugar. Igualmente nuestra temperatura corporal, si por ejemplo nos tomamos la temperatura, inicialmente debe estar entre 35 y 36.5, ¿sí? Que es la temperatura normal de una persona. Pero nosotros no podemos ir, por ejemplo, al mercado a pedir un ejemplo: regáleme 2 kilos de belleza, 2 kilos de miedo, 2 kilos de... ¿sí? Entonces es ahí cuando encontramos las dos diferencias. Cualitativas nos hace referencia a unas cualidades y cuantitativas unas cantidades exactas que se pueden medir fácilmente. ¿Listos? Entonces la función de análisis, entonces recordemos que una variable cuantitativa es una herramienta indispensable para analizar algún dato obtenido, alguna investigación, alguna estadística, algún problema. Y el valor cuantitativo pues expresa cuánto hay de un producto, una persona, un valor dentro del marco de una investigación como tal. A diferencia de los valores cualitativos, que son esos que hacen referencia a los nombres o dan una identidad específica o una cifra, o solamente en el ámbito numérico como la asignación de valores. ¿Listos? Entonces ahí encontramos una función explicativa, que las variables cuantitativas pues sirven para explicar las características específicas de un grupo de estudios. Es decir, que realiza un estudio de una empresa. La variable cuantitativa sirve para determinar cuál es el promedio de todas las personas que estudian, cuál es la altura de promedio de todo un grupo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, una variable cuantitativa representa un valor numérico característico de un grupo o un individuo al que se esté estudiando como tal. Pero también encontramos algunos tipos de variables. Entonces una variable cuantitativa discreta es cuando solo somos o solo es capaz de tener un número finito de algunos valores y se definen como una variable discreta,
¿sí? También hay ejemplos de variables cuantitativas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En el número de los miembros de alguna familia, entonces puede haber 1, 2, 6, 10, 15, 20, ¿sí? Entonces el número pues como tal es variable, ¿listos? Asimismo como el número de pollos de algún galpón, entonces puede ser 2.500, pueden ser 3.000, pueden ser 5.000 pollos que se estén criando en algún galpón. ¿Listos? El valor de algún objeto, de algún elemento, nosotros vamos a alguna tienda y vamos a encontrar diferentes cantidad de productos. Esa cantidad de productos entonces puede ser 100, 200, 300, ¿sí? De acuerdo a la cantidad o a la calidad o al producto que nosotros deseamos tomar. También es importante, por otro lado, la estatura de alguna persona. Entonces todos tenemos medidas diferentes. Esos son variables cuantitativas como tal. ¿Listos? El peso de algún cuerpo, el peso de cada uno de nosotros. Todos pesamos diferentes. El número de asaltos de pronto en un combate, en algún juego. Entonces también esos son variables. La velocidad que alcanza un vehículo o algún animal, como ahorita cuando mostrábamos el ejemplo del leopardo. Entonces pueden alcanzar de 20, 40, 60 kilómetros por hora. El tamaño de alguna pantalla. Entonces hoy en día podemos encontrar televisores, computadores de diferentes medidas de pantalla. Entonces podemos encontrar fácilmente un televisor de 15, de 32, de 42, de 48, de 60, de 70, de 75 pulgadas. ¿Listos? Los grados de volumen de algún alcohol, de alguna bebida. Entonces también todo eso son ejemplos de variables cuantitativas como tal. ¿Listos? Entonces cuando nosotros por ejemplo también hablamos de cada uno de esos ejemplos, entonces estamos hablando de variables cuantitativas. ¿Listos? Entonces cuando nosotros nos referimos a una variable cuantitativa, entonces recordemos que son medibles en cuanto de acuerdo a sus características. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en una estadística descriptiva, entonces podemos analizar diversos series, datos, como por ejemplo la edad de una población, la estatura, lo que estábamos hablando, la temperatura, los meses de verano, ¿sí? Entonces se trata de extraer cierta información y se concluye sobre el comportamiento de esas variables como tal. En un individuo, entonces cualquier elemento que porte información o por el fenómeno que se estudia, pues asimismo, como por ejemplo la altura de cada uno de nosotros, de nuestro salón de clase. Entonces cada uno de los alumnos es un individuo, y si estudiamos por ejemplo la estatura, el precio el color de los ojos, el precio de la vivienda, ¿sí? Cada uno de esos es una cantidad de ejemplos como tal. ¿Listos? Entonces cuando nosotros hablamos, podemos también hablar de algunos ejemplos cualitativos, como por ejemplo el color de los ojos, la bondad de la persona, por profesiones, determinar las modalidades, el carácter, la profesión. Entonces podemos ser arquitectos, albañiles, médicos, enfermeros, doctores, profesores, ¿sí? Entonces cada una de esas va a formar una serie de características. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunos ejemplos más de las variables. Entonces recordemos que las variables cualitativas, entonces recordemos que no se pueden medir numéricamente, no otorga algunos datos específicos y a veces tampoco un orden. Especifica de pronto alguna condición, alguna cualidad o alguna característica. Entonces, como por ejemplo, cuando los valores de dicha variable son solamente fijados en ciertos elementos, entonces
podemos encontrar algún tipo de variables que pueden ser, por ejemplo, nominal, ordinaria y binaria, que las vamos a ir viendo más adelante si alcanzamos. ¿Listos? Pero estamos concentrados en únicamente variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, algunos ejemplos que nos pueden ayudar a comprender qué es una variable cualitativa como tal. Entonces, por ejemplo, el estado civil de cada uno de nosotros, de sus papás. Entonces pueden ser solteros, casados, viudos, en unión libre, ¿sí? Separados. La C de una persona. Entonces en este momento podemos decir que cada uno pues tiene, por ejemplo, una respuesta diferente si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué tanta C tienen. Algunos pueden decir que tienen mucha C, otros pueden decir que tienen poca, otros dicen que nada, ¿sí? La calificación no numérica de un examen, ¿sí? De pronto al ser aprobado, sobresaliente, aceptado, reprobado, ¿sí? Al dar esos, por ejemplo, si nosotros calificáramos por niveles de desempeño, entonces sería nivel académico bajo, básico, alto y superior. Asimismo, estamos calificando ciertas medidas, pero no estamos dando un valor numérico como tal. ¿Listo? Otro ejemplo puede ser el color de los ojos. Podemos tener ojos azules, verdes, marrón, café, negros, ¿sí? Entonces cada uno de esos son algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos de las profesiones, como estábamos hablando ahorita, arquitecto, médico, ingeniero, abogado, entonces cada una de ellas forman entonces una variable cualitativa como tal. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre estas dos variables y finalizamos. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de las variables estadísticas, pues nos concentramos directamente entre las variables cuantitativas y las variables cualitativas como tal. Los valores de las variables cualitativas, entonces recordemos que expresan o se expresan en cualidades o características, mientras que los valores que aportan las variables cuantitativas son numéricos, ¿sí? Son datos exactos como tal, se pueden medir exactamente. Las variables cuantitativas pues se concentran en la naturaleza, tales como las realidades, su dinámica, mientras que las variables cuantitativas se concentran en determinar la fuerza que tienen las variables. Entonces, aunque ambas pues se utilizan para determinar un proceso estadístico o económico, entonces las variables cuantitativas pues otorgan como tal un valor general, aunque específico cuando se trate de las cualidades, mientras que el resultado de las variables cuantitativas es específico y no dan alguna margen de duda o de error como tal. ¿Listo? Entonces esas son como algunas características más importantes, más viables, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a revisar otros enlaces que de pronto nos pueden colaborar bastante para reforzar el tema. ¿Listo? Muchísimas gracias.